el último regalo de Navidad. Nunca olvidaré el sonido de la copa de champán de mi madrastra al golpear nuestra mesa de comedor de caoba. El cristal hizo un sonido agudo y decidido, como el martillo de un juez al dictar una sentencia de muerte. Renata estaba de pie a la cabecera de la mesa, justo donde mi padre, Roberto, solía trinchar el pavo cada Navidad durante los últimos 30 años. En su vestido de seda rojo, atrapaba la luz del candelabro, haciéndola parecer envuelta en sangre. «Esta casa es mía ahora», declaró, con sus labios de rojo rubí curvándose en una sonrisa que meló la sangre. «Ustedes, mis hijastros, no reciben nada». Las palabras flotaron en el aire, como veneno. Mi hermana Silvia agarró mi mano por debajo de la mesa. Sus dedos temblaban tanto que podía sentir su pulso acelerado. El maxilar de mi hermano Octavio se apretó tanto que creí que se destrozaría los dientes. La cena de Navidad que nos habíamos estado obligando a terminar, de pronto se sintió como una trampa en la que habíamos caído de lleno. «¿De qué estás hablando?». La voz de Octavio era baja, peligrosa. Él había heredado el temperamento de nuestro padre, junto con su fuerte mandíbula y sus manos curtidas por el trabajo. Como bombero, estaba acostumbrado a correr hacia el peligro, no a huir de él, y podía verlo calculando su próximo movimiento. En Renata tomó un sorbo lento de su champán, saboreando nuestro shock como si fuera el vino más fino. Su padre me lo cedió todo antes de morir. La casa, las 3 ferreterías, el yunque, las cuentas de inversión, hasta las joyas de su madre que están guardadas en la caja fuerte de arriba. Es todo legalmente mío. Silvia hizo un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Solo tenía 29 años, la bebé de la familia, y todavía llevaba puesto el collar de perlas que papá le había regalado por su graduación de la escuela de enfermería. Hacía apenas 2 años. «Estás mintiendo. Papá nunca nos haría eso, ¿verdad?». Renata sacó una carpeta de manila de su bolso de diseñador, el mismo que papá le había comprado en su luna de miel en Cancún. «Está todo aquí, en blanco y negro, notariado y atestiguado». Su padre se dio cuenta de que yo me merecía todo por cuidarlo estos 2 últimos años. El comedor daba vueltas. Esta casona, nuestro hogar de la infancia, había estado en nuestra familia desde que papá la compró de joven con grandes sueños y bolsillos vacíos. Había construido su imperio de ferreterías desde la nada, trabajando 18 horas al día mientras nuestra madre nos criaba en estas habitaciones. Cada marco de puerta tenía marcas de lápiz que registraban nuestra altura. Cada pared guardaba fotos de hitos familiares. La cocina todavía olía a la receta de pan de maíz de mamá que nos había enseñado antes de que el cáncer se la llevara hace 10 años. ¿Cuidarlo?, me escuché decir. Mi voz sonaba extraña y distante. ¿Te refieres a gastar su dinero en días de spa y convencerlo de cambiar su medicamento para el corazón? Los ojos de Renata brillaron peligrosamente. «Cuidado, Amelia. La calumnia es una acusación seria. Además, eres profesora de primaria. Deberías entender la importancia de los documentos legales». Tenía razón en una cosa. Yo era profesora de 3er grado en la escuela primaria Los Girasoles. Pasaba mis días enseñándoles a los niños sobre la justicia, la honestidad y el compartir. La ironía no se me escapaba mientras yo enseñaba estos valores a los hijos de otras personas. La nueva esposa de mi padre aparentemente estaba tramando robarnos toda nuestra herencia. «Vete de aquí». Octavio se puso de pie, su estatura de 1,88 m, proyectando una sombra sobre la mesa. «Vete de la casa de nuestro padre ahora mismo». ¿La casa de su padre? Renata soltó una carcajada y fue un sonido horrible. «¡Ay, cariño! ¿De verdad que no estás escuchando? Esta es mi casa ahora. Y si alguien se va, son ustedes 3. De hecho, quiero que se vayan antes de Año Nuevo. Eso les da una semana para empacar los artículos personales que crean merecer, aunque técnicamente hasta esos me pertenecen ahora». Fue entonces cuando lo oímos. El timbre de la puerta cortó la tensión como un cuchillo. Todos nos quedamos congelados. ¿Quién vendría en Nochebuena en medio de una fuerte nevada atípica en el barrio de La Colina? Renata frunció el ceño, claramente no esperaba a nadie. «Si es uno de tus amigos viniendo a suplicar por tu caso, está perdiendo su tiempo». Pero cuando abrí esa pesada puerta de roble, la última persona que esperaba ver
estaba allí. Horacio Cáceres, el abogado de nuestro padre durante los últimos 20 años, con un aspecto sombrío y decidido, con nieve acumulada en los hombros de su abrigo, sosteniendo un maletín, y algo más que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la muerte de nuestro padre. Un hogar con historiala, familia Brennan siempre se había reunido en nuestro hogar de la infancia para Navidad, desde que papá compró la casona en el barrio de La Colina hace 30 años. Acababa de abrir su primera ferretería entonces. Apenas tenía 2 centavos, pero le había prometido a mamá que tendrían un verdadero hogar para criar a su familia. La casa tiene buenos cimientos, había dicho. Solo necesita amor y trabajo duro. Con los años, él había restaurado cada centímetro con sus propias manos, enseñándonos a los niños a clavar clavos y lijar madera en el proceso. Esta se suponía que era nuestra primera Navidad sin él. Papá había fallecido 3 meses antes, el 15 de septiembre, un ataque cardíaco masivo en su oficina de la ferretería principal. Solo tenía 58 años, todavía fuerte, todavía lleno de planes de expansión y viajes de jubilación que nunca realizaría. El funeral había estado lleno de personas cuyas vidas había tocado, clientes que se habían convertido en amigos, empleados que se habían convertido en familia. Todos, excepto Renata, habían llorado ese día. Amelia, pásame la salsa de arándanos, susurró Silvia desde el otro lado de la mesa, tratando de mantener algo de normalidad en lo que se sentía como una obra de teatro de escena familiar. Había conducido 3 horas desde el hospital pediátrico donde trabajaba, todavía con su blusa de uniforme de enfermera de bastones de caramelo. Debajo de su suéter, el comedor se sentía diferente, sin la risa fuerte de papá llenando el espacio, sin él insistiendo en que probáramos la nueva receta que había encontrado en alguna revista de cocina en el consultorio del dentista. Su silla en la cabecera de la mesa estaba vacía. Renata había insistido en que la dejáramos. Así, por respeto, aunque ella ya se había mudado al dormitorio principal y redecorado la mitad de la casa, atrás quedaron las cortinas hechas a mano de mamá, reemplazadas por persianas costosas que bloqueaban demasiada luz. Las fotos familiares en el pasillo habían sido cambiadas por arte moderno que papá habría llamado tonterías caras. Octavio no había dicho mucho desde que llegó esa tarde. Como el mayor a los 35 años había tomado la muerte de papá con la mayor dureza. Había estado trabajando en la estación de bomberos cuando llegó la llamada, y de hecho había respondido a la emergencia en la tienda de papá antes de darse cuenta de que era la vida de su propio padre la que se estaba apagando. ¿Recuerdan cuando papá nos hacía compartir? ¿Por qué estábamos agradecidos?, dijo en voz baja, mirando su pavo intacto. Incluso ese año que yo tenía 17 y estaba enojado con todo, él me obligó a participar. Dijo que la gratitud era como el aceite en un motor. Agregué, sonriendo ante el recuerdo. Mantiene todo funcionando sin problemas, incluso cuando las piezas quieren romperse. Renata golpeó su tenedor contra su copa de vino, el sonido agudo y autoritario. Bueno, tengo algo que compartir con todos ustedes. Su voz tenía esa dulzura artificial que siempre me ponía los nervios de punta, como sacarina intentando hacerse pasar por azúcar. Había sido la secretaria de papá en la tienda principal durante solo 6 meses antes de que comenzaran a salir. Todos nos habíamos sorprendido cuando la presentó como su novia en la fiesta de 27 cumpleaños de Silvia. Hacía 2 años y medio, Renata era 30 años menor que papá, con cabello rubio oxigenado y uñas siempre perfectamente manicuradas, nunca astilladas por el trabajo real. Ninguno de nosotros entendió que veía papá en ella. Parecía más interesada en sus tarjetas de crédito que en su compañía, más fascinada por sus extractos bancarios que por sus historias. La boda había sido rápida, demasiado rápida, una ceremonia en el registro civil a la que no fuimos invitados, enterándonos a través de una publicación de Facebook de la prima de Renata. Papá se había disculpado más tarde, dijo que Renata quería algo íntimo, solo ellos dos.
Mamá se habría roto el corazón al saber que se había vuelto a casar sin la presencia de sus hijos. Su padre y yo tuvimos muchas conversaciones antes de que él falleciera, continuó Renata, levantándose de su silla, como si estuviera dando una presentación a una junta directiva. La luz de las velas atrapó sus aretes de diamantes, regalos de papá la Navidad pasada, cuando todos todavía fingíamos que esto podía funcionar, que podíamos ser algún tipo de familia mezclada. Caminó alrededor de la mesa lentamente, deliberadamente, sus tacones haciendo clic en los pisos de madera que papá había restaurado el mismo el verano que cumplí 16. Hablamos sobre esta casa, sobre sus activos, sobre el futuro. Él tenía deseos muy específicos sobre cómo debían manejarse las cosas después de su muerte. El pavo de repente sabía a aserrín en mi boca. Silvia dejó su tenedor y las manos de Octavio se curvaron en puños a cada lado de su plato. La música navideña que sonaba suavemente desde el estéreo de la sala parecía burlarse de nosotros con sus alegres melodías sobre la familia, el hogar y la alegría. Renata, si se trata del testamento de papá, deberíamos discutirlo con el licenciado Cáceres presente, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿De qué estás hablando, Renata?, pregunté, aunque mi estómago ya se estaba hundiendo como si hubiera caído por un precipicio. La cena de Navidad, que ya se sentía tensa, ahora se sentía como una trampa cuidadosamente tendida. Y habíamos entrado justo en ella con la guardia baja. Ann sacó un documento de su bolso de diseñador, los papeles crujientes y de aspecto oficial. Su padre me lo firmó todo un mes antes de morir. La casa, las tiendas, las inversiones, la cabaña de vacaciones en el lago escondido, hasta el automóvil clásico en el garage que Octavio ayudó a restaurar en todo. Eso es imposible. Octavio se levantó tan rápido que su silla se raspó contra el piso de madera, dejando una marca por la que mamá lo habría regañado. Papá nunca nos dejaría sin nada. Él pasó toda su vida construyendo ese negocio para el futuro de nuestra familia. Lo hizo, interrumpió Renata, agitando los papeles como si fueran un boleto de lotería ganador. Lo tengo todo aquí en blanco y negro. Poder notarial, transferencia de activos, escritura de la casa, documentos de propiedad de las 3 ferreterías. Esta casa es mía ahora. Los negocios son míos. Y ustedes, mis hijastros, hizo una pausa, saboreando el momento como un chocolate costoso. Ustedes no reciben nada. El rostro de Silvia se arrugó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero papá nos lo prometió. Siempre dijo que la casa se quedaría en la familia. Nuestra madre creció en esta casa. Sus padres la construyeron en 1962. Aquí fue donde aprendió a cocinar, donde conoció a papá en una parrillada del vecindario, donde quería que sus nietos jugaran algún día. Tu madre está muerta, dijo Renata con frialdad. Cada palabra deliberada y cortante. Lleva muerta 10 años. ¿Y ahora también? ¿Su padre? Es hora de que todos ustedes enfrenten la realidad y dejen de vivir en el pasado. Estás mintiendo, dije, mi voz temblando con una rabia que no podía contener. Papá tenía un testamento. Nos lo mostró el Día de Acción de Gracias pasado, justo en su estudio. Todos estábamos provistos. Iba a dividir todo equitativamente entre los 3, con provisiones para cualquier nieto. Incluso apartó dinero para que Silvia abriera su propia clínica pediátrica algún día. Los planes cambiaron. Dulzura en la sonrisa de Renata era depredadora, como la de una serpiente que ha acorralado un ratón. Su padre se dio cuenta de que yo me merecía todo por cuidarlo. Ustedes 3 son adultos con sus propias carreras. Octavio gana buen dinero como bombero. Silvia tiene su trabajo de enfermera. Y tú, Amelia, bueno, los profesores quizás no ganen mucho, pero tienen los veranos libres. No necesitan su dinero. Los puños de Octavio estaban tan apretados que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Cuidarlo? ¿Cuidarlo? Cuidarlo. ¿Te refieres a gastar su dinero en tratamientos de spa y ropa de diseñador? Paseándolo por la ciudad como si fuera tu cajero automático personal. Convencerlo de saltarse sus citas de cardiología porque tenías reservaciones para cenar en el club campestre. Vigila tu tono. Renata espetó,
su máscara compuesta finalmente resquebrajándose. Puedo hacer que los desalojen de mi propiedad ahora mismo. Una llamada a la policía local y pasarán la Navidad en una celda por allanamiento de morada. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie para enfrentarla. Papá construyó todo lo que tenía para la familia. Trabajaba 70 horas a la semana, se perdía vacaciones, ahorraba cada dólar para que pudiéramos tener mejores vidas. Él no se lo daría todo a alguien que conoció hace solo 2 años. 2 años y medio, corrigió Renata, como si esos 6 meses marcaran alguna diferencia. Y claramente, no conocían a su padre tan bien como pensaban. Él se sentía solo después de que su madre murió. Ustedes 3 tenían sus propias vidas, apenas lo visitaban excepto en días festivos. Yo estuve allí todos los días. ¿Me gané esto? ¿Ganártelo? La voz de Silvia se quebró a través de sus lágrimas. Lo aislaste de sus amigos. Lo convenciste de despedir a doña Margarita, que había sido su gerente de oficina durante 15 años. Le hiciste perder la ceremonia de condecoración de Octavio en el departamento de bomberos porque querías ir a un paseo de vinos. Renata caminó hacia la ventana, mirando el patio cubierto de nieve donde nuestro columpio todavía estaba, oxidado pero fuerte. Pueden impugnarlo si quieren. Gastar su dinero en abogados, pero estos documentos son inquebrantables. Su padre estaba en su sano juicio. Las transferencias son todas legales, y francamente, ningún juez va a anular la decisión de un hombre de proveer para su esposa. La habitación se sentía como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. 3 generaciones de historia familiar, Brennan. Cientos de miles de dólares en activos. Nuestro hogar de la infancia, el legado de nuestro padre. Todo robado por una mujer que ni siquiera podía deletrear la palabra inventario cuando comenzó a trabajar en la tienda. Justo cuando pensé que Octavio realmente podría voltear la mesa o estrellar su puño contra la pared, sonó el timbre. Su alegre campanilleo, completamente en desacuerdo con la devastación en la habitación. Abrí la puerta para encontrar al licenciado Horacio Cáceres de pie en la nieve, con el maletín en la mano. Su rostro, usualmente alegre, severo y decidido, la nieve se había acumulado en los hombros de su abrigo de lana oscura, y su aliento formaba nubes en el aire helado. Detrás de él, las luces de la calle proyectaban largas sombras a través de nuestro patio delantero. El mismo patio donde papá nos había enseñado a lanzar una pelota de béisbol. Licenciado Cáceres, dije, confundida y de alguna manera esperanzada al mismo tiempo. ¿Qué hace aquí? ¿Es Nochebuena? Hola, Amelia. Lamento interrumpir su festividad, pero esto no podía esperar. Entró, cepillándose la nieve de su abrigo con eficiencia practicada. Sus ojos eran agudos detrás de sus gafas de montura de alambre, los mismos ojos que habían ayudado a papá a navegar 30 años de negocios. ¿Están todos aquí? ¿Incluida la señora Renata? Renata apareció en el pasillo, su vestido rojo revoloteando mientras caminaba, su rostro ya cambiando de la sorpresa al cálculo. ¿Teodora? Horacio, ¿qué significa esto? No te esperábamos. Renata asintió secamente, apenas reconociéndola. Era la primera vez que lo veía ser algo menos que profesionalmente cortés con alguien. Necesito hablar con todos ustedes. Se trata de la herencia de Roberto, y no puede esperar un día más. No hay nada que discutir, dijo Renata rápidamente, su voz subiendo medio tono. Roberto me dejó todo a mí. Tengo los documentos justo aquí. Todo perfectamente legal, todo debidamente atestiguado. Deberías saberlo. ¿Los has visto? ¿Tú mismo? Sí. Estoy al tanto de los documentos que hiciste firmar a Roberto, dijo el licenciado Cáceres, su tono tan afilado como una cuchilla. Sin embargo, hay algo más, algo que Roberto me pidió que guardara a salvo hasta el momento adecuado, con instrucciones muy específicas sobre cuándo revelarlo. La verdad en blanco y negrotó, 2 nos reunimos de nuevo en la sala de estar, las luces del árbol de Navidad parpadeando burlonamente en la esquina. Los regalos debajo de él ahora parecían accesorios en una obra de teatro, cajas envueltas llenas de nada que importara ya. El licenciado Cáceres colocó su maletín sobre la mesa de centro que mamá había comprado en una venta de patrimonio y restaurado
ella misma, cuando estaba lo suficientemente sana para emprender tales proyectos. Octavio se movió para pararse detrás de la silla de Renata, sin ser amenazante, pero definitivamente bloqueando su camino hacia la puerta. Silvia se sentó a mi lado en el sofá, todavía agarrando el pañuelo que había estado usando para secar sus lágrimas. La habitación olía a agujas de pino y velas de canela, aromas que deberían haber significado consuelo y hogar, pero que ahora se sentían como una funeraria. 3 días antes de que Roberto muriera, vino a mi oficina, comenzó el licenciado Cáceres, sacando una tableta de su maletín. Era un martes por la mañana, muy temprano, antes de que abrieran las tiendas. Estaba angustiado, más molesto de lo que jamás lo había visto en 20 años de amistad y relación profesional. «Esto es ridículo», interpuso Renata, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Roberto nunca mencionó visitarte esa semana». «Hay bastante que Roberto no te mencionó, Renata», replicó el licenciado Cáceres con frialdad. «Me pidió que grabara algo, un videomensaje, y que solo lo compartiera si surgían ciertas circunstancias. Fue muy específico sobre esas circunstancias». El abogado miró directamente a Renata, su mirada inquebrantable. «Esas circunstancias eran, y cito a Roberto directamente, aquí en sí, Renata intenta reclamarlo todo y dejar a mis hijos sin nada. Muéstrales la verdad. Esas circunstancias han ocurrido. Esto es acoso». Renata comenzó a levantarse, pero Octavio puso una mano firme sobre su hombro. «Siéntate», dijo con firmeza. «Todos vamos a ver esto. Cada segundo. No puedes obligarme a quedarme aquí», protestó Renata, pero su voz temblaba ahora. «Esta es mi casa. Llamaré a la policía». «Por favor, hazlo», dijo el licenciado Cáceres con calma, sacando su teléfono. «De hecho, puedo llamarlos yo mismo si lo prefieres. Estoy seguro de que estarían muy interesados en lo que Roberto tiene que decir en este video». La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el mismo reloj que papá daba cuerda todos los domingos por la noche, sin falta durante 30 años. Renata se hundió de nuevo en su silla, su rostro pálido debajo de su maquillaje cuidadosamente aplicado. El licenciado Cáceres colocó la tableta para que todos pudiéramos ver la pantalla claramente. «Antes de reproducir esto, necesito que todos sepan que ya he presentado copias de este video ante el Tribunal de Sucesiones, la Fiscalía del Estado y los socios principales de mi propia firma». Roberto quería asegurarse de que no hubiera dudas sobre su autenticidad o admisibilidad. Presionó play, y el rostro de mi padre llenó la pantalla. La visión de él vivo y hablando, solo días antes de perderlo, hizo que mi pecho se apretara con una nueva pena y una repentina y desesperada esperanza. El rostro de papá apareció en la pantalla y Silvia jadeó, llevándose la mano a la boca. Parecía cansado, más viejo de lo que recordaba de hacía solo 3 meses, con ojeras y una palidez grisácea en la piel, pero sus ojos estaban claros y determinados. Los mismos ojos que nos habían visto dar nuestros primeros pasos, graduarnos de la universidad, convertirnos en adultos, mis queridos hijos. Amelia, Octavio, Silvia, si están viendo esto, significa que Renata ha revelado su verdadera naturaleza. Su voz era firme, pero llena de una tristeza que me rompió el corazón de nuevo. Necesito que sepan la verdad, toda la verdad, antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Renata se había puesto pálido, su lápiz labial rojo destacándose como sangre sobre papel blanco. «Apágalo. Esto es falso. Estaba enfermo, delirando. Nada de lo que diga importa. Cállate», dijo Octavio, su autoridad de bombero cortando sus protestas. Papá continuó, moviéndose ligeramente en su silla. Reconocí el fondo como la oficina del licenciado Cáceres, los libros de leyes alineados detrás de él como testigos silenciosos. Hace 6 semanas descubrí que Renata me había estado envenenando lentamente,
pequeñas dosis de digitalis en mi café todas las mañanas. Lo suficiente para debilitar mi corazón, pero no lo suficiente para levantar sospechas durante los chequeos de rutina. Encontré el vial escondido en su joyero cuando buscaba unos gemelos para la cena de la Cámara de Comercio. Mi mano voló a mi boca. Silvia agarró el brazo de Octavio tan fuerte que pude ver sus nudillos ponerse blancos. La habitación comenzó a dar vueltas y tuve que obligarme a seguir respirando, a seguir escuchando. La confronté en privado esa noche, continuó la voz de papá, cada palabra medida y deliberada. Al principio, lo negó. Luego, cuando le mostré el vial, se rió. De hecho, se rió y me dijo que nunca podría probarlo. Dijo que la digitalis se metabolizaría demasiado rápido, que parecería que mi condición cardíaca existente simplemente había empeorado. Tenía razón en esa parte. Papá hizo una pausa, tomó un sorbo de agua de un vaso en el escritorio del licenciado Cáceres. Luego, me amenazó con que si no le firmaba todo inmediatamente, aumentaría la dosis. Dijo que de todos modos nadie me creería. Un hombre mayor que afirma que su joven y hermosa esposa está tratando de matarlo. Dijo que pensarían que me estaba volviendo senil, que estaba celoso de su juventud, que estaba teniendo delirios por mi medicación cardíaca. Esto es una locura, gritó Renata, tratando de levantarse de nuevo. Pero Octavio la sujetó firmemente en su lugar. Está mintiendo. Yo amaba a Roberto. Nunca lo lastimaría. La expresión de papá en el video se endureció en algo que rara vez había visto. Una furia fría que me recordó que no había construido 3 tiendas exitosas siendo blando. Así que le seguí el juego. Firmé los papeles que quería, transferí los activos que exigió, pero Horacio aquí me ayudó a crear un segundo conjunto de documentos. Mi verdadero testamento, dejando todo como siempre lo pretendí. A mis 3 hijos, partes iguales de todos los activos del negocio, con la casa para que permanezca en el fideicomiso familiar. Renata recibe exactamente lo que trajo a este matrimonio, que es nada. Pero lo que es más importante, papá se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara. He estado documentando todo. Las digitales que compró bajo un nombre falso usando una identificación falsa que se hizo en ese lugar turbio de la carretera nacional. Tengo los recibos, los registros médicos falsos que creó usando mi computadora después de que pensó que estaba dormido. Tengo capturas de pantalla y sellos de tiempo. La póliza de seguro de vida que intentó sacar a mi nombre sin mi conocimiento, falsificando mi firma. Horacio tiene todo lo necesario para probar intento de asesinato y fraude. El licenciado Cáceres sacó una carpeta gruesa de su maletín. Todo lo que Roberto mencionó está aquí. Copias de recibos, fotografías, grabaciones de audio de conversaciones donde Renata discutió sus planes con alguien por teléfono, pensando que Roberto estaba dormido. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de la voz de papá continuando. Renata, si estás viendo esto, debes saber que ya contacté a la policía. El detective Morales de la Unidad de Crímenes Mayores ha estado investigando durante el último mes. Deberían llegar poco después de que termine este video. Probablemente pensaste que eras muy inteligente, muy cuidadosa, pero olvidaste algo importante. El sistema de seguridad que insististe en que instaláramos graba audio, además de video. Cada amenaza que hiciste está preservada, como si fuera una señal. Escuchamos sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes, más cerca. A través de la ventana delantera, luces rojas y azules comenzaron a pintar patrones en el césped cubierto de nieve. El rostro de papá se suavizó en la pantalla. Mis queridos hijos, lamento este engaño. Necesitaba protegerlos y asegurar la justicia. El médico dice que el daño a mi corazón por la digitalis es extenso. Puede que no me quede mucho, tal vez días, pero no podía irme de este mundo sabiendo que ella se saldría con la suya, sabiendo que les robaría su derecho de nacimiento y se burlaría de la memoria de su madre en la casa que ella amaba. El legado de Roberto 3 meses después, me paré en el estudio de papá,
Ahora la oficina de Octavio, viendo la lluvia de primavera, lavar el jardín que mamá había plantado hace 20 años. Los girasoles estaban floreciendo, de un amarillo brillante contra la tierra oscura. Prueba de que la vida sigue avanzando incluso después del invierno más duro, Renata había sido condenada por homicidio en primer grado e intento de asesinato. Sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio reveló que lo había hecho antes con otros 2 esposos mayores en diferentes estados, siempre con el mismo patrón de veneno, documentos y falso dolor. ¡Hola!, dijo Silvia, uniéndose a mí en la ventana. Se veía más saludable ahora. Las ojeras debajo de sus ojos finalmente se desvanecían. Octavio está haciendo el famoso chili, con carne de papá para la cena. Frijoles extra, justo como le gustaban a papá, aunque todos nos quejábamos. Sonreí, recordando cómo papá defendía su receta contra nuestras protestas cada domingo. A papá le gustaría que estemos viviendo aquí juntos de nuevo. Siempre dijo que esta casa era demasiado grande para solo 2 personas. Ella asintió, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Sabes qué? Que la raros ha de leer. No puedo dejar de pensar en cómo papá nos protegió, incluso mientras moría. Podría haber ido a la policía inmediatamente cuando encontró el veneno, pero sabía que Renata podría lastimarnos o desaparecer con todo antes de que pudieran construir un caso. Siempre estaba 10 pasos por delante. Estuve de acuerdo, pensando en todos esos juegos de ajedrez que nos había enseñado de niños. Incluso al final, todavía nos estaba enseñando a pensar estratégicamente. Octavio apareció en la puerta, sosteniendo un sobre que parecía envejecido en los bordes. Encontré algo más en los papeles de papá cuando estaba organizando las cuentas de la tienda. Una carta para nosotros. ¿Quieren que la lea? Nos reunimos en el viejo sofá de cuero de papá, el que compró de segunda mano, y restauró él mismo, negándose a reemplazarlo a pesar de las suaves sugerencias de mamá. El cuero estaba desgastado y suave en todos los lugares donde solía sentarse, como si su presencia todavía estuviera de alguna manera grabada en el mueble. Mismo Octavio abrió la carta con cuidado, sus manos firmes a pesar de la emoción en sus ojos. Mis amados hijos, si están leyendo esto, se ha hecho justicia y están a salvo. Eso es todo lo que me importa. No pierdan tiempo en el odio o la amargura hacia Renata o cualquier otra persona que intente lastimar a nuestra familia. He aprendido que la vida es más corta de lo que pensamos y más preciosa de lo que sabemos. La casa no son solo paredes y recuerdos, es donde vive el amor de nuestra familia. Mantengan ese amor vivo. Sigan haciendo las cenas de domingo incluso cuando no tengan ganas de cocinar. Sigan riendo en la cocina por los panqueques quemados y las recetas experimentales. Sigan ayudándose mutuamente en los momentos difíciles sin llevar la cuenta. Esa es su verdadera herencia. No el dinero ni las tiendas. Esas son solo herramientas para ayudarlos a construir buenas vidas. Su madre entendió esto y espero habérselo enseñado con el ejemplo. Todo mi amor, papá. Silvia se secó los ojos con la manga. ¿Nos salvó? Una última vez. No, dijo Octavio en voz baja, doblando la carta cuidadosamente. Nos enseñó a salvarnos a nosotros mismos, a confiar los unos en los otros, a luchar por lo que es correcto, incluso cuando parece imposible. Esa noche comimos chili con carne en la misma mesa de comedor, donde nuestro mundo casi se hace añicos. La silla de papá ya no estaba vacía porque habíamos comenzado a turnarnos para sentarnos allí, cada uno de nosotros llevando adelante un pedazo de su fuerza. Habíamos colocado su foto en la repisa de la chimenea, rodeada de las flores del jardín de mamá, donde podía vigilar las cenas familiares como siempre lo había hecho, a la casona de la colina. Todavía alberga nuestras navidades familiares, aunque ahora son diferentes. Invitamos al licenciado Cáceres todos los años, considerándolo familia, después de todo lo que hizo para ayudar a papá a protegernos. Las ferreterías están prosperando bajo la gestión de Octavio, con Silvia manejando los planes de atención médica para los empleados y yo dando talleres de fin de semana para niños, sobre reparaciones básicas del hogar, tal como solía hacer papá en. Ahora tenemos una nueva tradición navideña.
Antes de la cena, vemos el video de papá, no la revelación sobre Renata, sino otro que nos dio el licenciado Cáceres, donde papá simplemente cuenta historias sobre cada uno de nosotros cuando éramos niños, riendo ante los recuerdos de nuestros percances y aventuras. Nos recuerda que el amor trasciende la muerte, que la justicia puede prevalecer sobre la codicia, y que la familia es la única herencia que realmente importan a veces. Los mejores regalos vienen disfrazados de los peores momentos. El último regalo de Navidad de papá para nosotros no fue dinero ni propiedad, fue mostrarnos que el amor y la justicia son más fuertes que la codicia y el mal, y que a veces la mejor venganza contra aquellos que intentan destrozar a las familias es simplemente permanecer juntos, más fuertes que antes. Antes si esta historia te conmovió o te recordó que aprecies a tu propia familia mientras puedas, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo con tus propias historias de fortaleza y resiliencia familiar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales y poderosas que nos recuerdan lo que realmente importa.